Hola, bienvenidos una vez más, reiterándoles el tiempo precioso de reunirnos con el gran tema que nos atañe este tiempo, que es Tito, una de las revelaciones acerca de cómo el liderazgo debe conducirse en medio de las circunstancias de su entorno social, dentro de la congregación, y cuál es la prioridad del liderazgo hacia la iglesia. Así que hoy vamos a iniciar el capítulo 3. Bienvenidos a todos ustedes, aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Les enviamos un abrazo, bendiciones, y de igual manera esperando sus comentarios, sus aportaciones que nos van a enriquecer, y así juntos construiremos esta clase, porque eso es importantísimo. Vamos a orar y pedir a nuestro Dios dirección, así que abre tu Biblia en Tito capítulo 3, es donde vamos a dar inicio a nuestra clase, y propiciando en el nombre del Señor que esto se convierta no en una información, no en un enriquecimiento intelectual teológico. El propósito de la clase es equiparnos para saber cómo servir con mayor eficacia a nuestro Dios, a la iglesia, y cómo podemos desarrollar nuestra fe a través de las circunstancias de nuestro entorno social, de tal manera que podamos ser una buena influencia para bien en las personas a nuestro alrededor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor dirección, así que te invito a cerrar tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos el tiempo permitido para invertirlo en el estudio de tu palabra. Hemos preparado este momento y anhelamos disfrutarlo, pero entendemos que es importantísima la presencia, la llenura, la dirección del Espíritu Santo para ampliar nuestra capacidad de comprensión, revelarnos aquello que es desconocido para nosotros o aclarar aquello donde nuestra mente antes lo sabía. Señor, ayúdanos, te necesitamos, y prepara este momento para que seamos más útiles, siervos tuyos en cualquier área de nuestra vida, y continuar adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer los primeros 2 versos, por favor, del capítulo 3, y permíteme hacerlo en voz alta, y si deseas hacerlo conmigo también de esa manera, sería muy grato. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Habíamos estado considerando cómo Tito es enviado a la isla de Creta, y la conducta de los cretenses distaba mucho de ser genuinamente cristiana en su contexto para la relación con la iglesia en su entorno social, y aún para los gobernantes, puesto que ellos eran conocidos por ser una sociedad amoral, rebelde, contraria a la verdad de la autoridad, y siempre buscando cómo evadir sus responsabilidades. Así que vamos a entrar entonces en que la responsabilidad cristiana es el tema que tenemos aquí, y esto nos debe llevar a todos los creyentes a lo largo de la historia, que son los mismos puntos que la gracia que nosotros hemos recibido nos confiere una enorme responsabilidad. Ese inmerecido regalo recibido nos debe conducir a reflejar día tras día un comportamiento que es la nueva naturaleza en ese proceso transformador, para ir
manifestando ante la sociedad, en el entorno donde nos desenvolvemos, lo que ha sucedido, el cambio que está operando en nosotros, y así ser una buena influencia para las personas alrededor donde tú y yo habitamos. La gracia entonces será el vehículo, la fuerza, el poder motriz que propicie una actitud distinta de la que nosotros teníamos hasta antes de conocer al Señor. Es cuando esa gracia nos alcanza que la vida se transforma, nuestros pensamientos cambian radicalmente, nuestras inclinaciones, deseos sufren un cambio de 180 grados y hay una enorme libertad. Esa es la razón a la cual nosotros somos llamados cuando tenemos el tema de las responsabilidades o las obligaciones que tenemos aquí. Así que vamos a entrar al tema en sí. En el capítulo 1, el apóstol había estado hablando acerca del énfasis del liderazgo, que era necesario elegir a líderes con ciertas características y propiciar, eliminar a aquellos que no estaban actuando acorde a la verdad revelada. Y este tema en el capítulo 1 era importantísimo debido a la dinámica compleja y los problemas habían elevado a tal grado en la congregación que había una disparidad y un distanciamiento de la palabra. En el capítulo 2, el apóstol había estado haciendo énfasis acerca de la relación y las obligaciones del creyente en relación con los creyentes, con la comunidad, porque tenemos que aprender a convivir con aquellos que formamos parte de la familia de Dios, incluyendo aquellos que en ese tiempo eran esclavos y deberían entonces saber cómo actuar ante las circunstancias. Y en este último capítulo viene entonces un tema que es muy importante, que hasta el día de hoy tú y yo necesitamos una vez más recordarlo para volver a mantener nuestra postura en relación con lo que debemos hacer. Acerca de dos aspectos prioritarios. La primera es en relación con nuestras responsabilidades civiles ante la complejidad de un gobierno y también acerca de cómo debemos actuar ante las circunstancias que ese gobierno nos presenta. Y la segunda es en relación con las personas no creyentes. Esto es algo que tenemos que iniciar. Bien, dice entonces el verso 1, recuérdales, esto es lo que nosotros necesitamos entender. La predicación cristiana, desde sus inicios, se centró obviamente en la salvación, pero no limitó ese tema solo para salvarnos, sino por el contrario, amplió un panorama de posibilidades de enseñanza, de instrucciones, donde nuestro entorno debería estar permeado, dirigido por la palabra de Dios para saber cómo reflejar nuestras convicciones, los principios cristianos en el entorno social donde nos desenvolvemos. Y es justo ahí donde un verdadero cristiano o la fe genuina se va a evidenciar como resultado de estar continuamente en acción. Así que nosotros ahora debemos recordar, estos son deberes en relación con el lugar donde las personas habitan. Para ti, para mí, hemos escuchado a veces el tema, es que tiene una doble ciudadanía. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una doble ciudadanía. Sí, nosotros tenemos la ciudadanía terrenal, es decir, donde un creyente nace, ya sea en el país donde está, esa es su ciudadanía terrenal. Pero cuando se convierte al Señor, ahora viene a ser ciudadano de los cielos, es decir, la ciudadanía celestial. Y nosotros tenemos esas dos ciudadanías,
las cuales no son antagónicas, no se oponen la una a la otra, sino que ambas convergen en que tenemos privilegios y tenemos responsabilidades, las que necesitamos ir día con día colocando. Y hay un texto en Filipenses 3:20, si alguno de ustedes lo puede leer, por favor. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es. Es justo ahí donde nosotros deberemos enfatizar. La ciudadanía terrenal no nos elimina de cumplir con las responsabilidades, por el contrario, vamos a encontrar en el libro de Romanos que debemos no deber a ninguno de los deberes que tenemos absolutamente nada. Pero fíjense bien, la ciudadanía celestial, cuando ahora nos convertimos al Señor y formamos parte de esa patria celestial, no nos exime de cumplir satisfactoriamente todas las responsabilidades que tenemos adquiridas como ser ciudadanos de un país. Por ejemplo, algunos se abstienen de cantar el himno nacional. Eso nunca va a estar prohibido por la palabra de Dios. Otros se abstienen de no hacer honores a la bandera. Pero qué incongruencia. Queremos disfrutar de los beneficios de la libertad y no queremos ser ciudadanos responsables para cumplir con los requerimientos que la misma ciudadanía terrenal nos exige. Así que por lo tanto, cuando tú y yo somos ciudadanos del cielo, nosotros en la ciudadanía terrenal estamos de paso, pero eso no implica no cumplir con nuestras responsabilidades. Así que, ¿estamos bien? ¿Comentarios? ¿Estamos todos de acuerdo? Dice entonces aquí, recuérdales que se sometan, ¿no? Que se sujeten. Déjame decirte, esa palabra recuerda no está haciendo mención de algo nuevo. Es la misma enseñanza desde un principio. Es lo que se había recibido y ahora una vez más era necesario volverle a decir, principalmente a la iglesia de Creta o a la iglesia de Grecia, que su característica principal era ser rebeldes, opuestos a la autoridad, rechazaban todo lo establecido. Eran por naturaleza peleoneros, desleales, corruptos, tenían todos los agravantes. Por eso es que ahora Pablo le está diciendo a Tito, necesitas enfocar una vez más a la iglesia para que deje de ser lo que fue y empezar a mostrar, si hay un nuevo nacimiento, las características evidentes en su desarrollo dentro de la iglesia como fuera de la misma, puesto que los de fuera serán los que declaren, confirmen si verdaderamente hay un cambio radical en sus vidas. Así que, por lo tanto, dice aquí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, es decir, es la obediencia una vez más hacia la autoridad. Y aquí es necesario también aclarar un aspecto. A veces nosotros no estaremos de acuerdo con la actitud, con las palabras, con el temperamento o la persona que está al frente del gobierno. Y estamos totalmente conscientes, pero eso no nos releva de no honrar la posición a la cual estamos nosotros llamados a honrar. Eso es algo que necesitamos recordar. Es muy importante, porque no está hablando de la persona, está hablando de la autoridad que ha sido colocada por Dios. Romanos 13, versos 1 y 2, vamos a encontrar que nosotros
aun cuando estemos en desacuerdo con la persona, la opinión, la postura, su forma de gobernar, eso estás hablando de lo personal. Pero estamos hablando ahora de aquello que es la función principal donde todos nosotros debemos coordinar, contribuir para el desarrollo y el bienestar de nuestro lugar donde residimos. Romanos 13, 1 y 2, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. La voluntad de Dios entonces es que aprendamos cómo vivir en nuestro entorno social, y nuestro principio de fe será también vivir de acuerdo a las leyes que en el país donde habitamos rigen y no ser transgresores de las mismas. Los creyentes no somos llamados a armar revoluciones. Los creyentes no somos llamados a ser rebeldes a la autoridad. La única posibilidad de resistirnos a la autoridad gubernamental es cuando las leyes atentan contra la verdad de la palabra de Dios. Esa es la única condición. Mientras tanto, todos los creyentes necesitamos ir caminando en esa acción voluntaria de sumisión, no porque no tengamos carácter, porque no tengamos la habilidad de pensar, no, sino porque la voluntad de nuestro Dios es la que define cómo debemos vivir en el entorno donde tú y yo habitamos. ¿Sí estamos bien? ¿Comentarios? ¿Comentarios de ustedes que nos están viendo en este momento? Si tienen alguna aportación, por favor háganosla saber y estaremos dispuestos. Hay algo también que necesito compartir previamente. A algunos de ustedes que están siguiéndonos a través de las redes sociales, todas las clases las tenemos previamente en hojas, es decir, tenemos el estudio debidamente organizado, y si ustedes quieren tenerlas, por favor mándenos un mensaje y de esa manera estaremos en contacto con ustedes para hacerles llegar, quizá por el mismo medio o por otro, pero hacerles llegar todas las hojas con toda la clase y todo el contenido de la misma. Bien, también dice que si estamos entonces obedeciendo a nuestras autoridades, dice que estén dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra. Esto es algo que requerimos realizar. No somos llamados a una obra social independiente. Cuando un gobierno trata de establecer programas para apoyo, ayuda a una sociedad donde tú y yo habitamos, deberemos participar, debemos contribuir, porque eso debe formar parte de nuestra esencia como cristianos. Pero hay algo que es necesario establecer. Las buenas obras no son el medio o el vínculo de ganar el favor de Dios. A las buenas obras que nos estamos refiriendo son la consecuencia de un nuevo nacimiento. Es la nueva estructura espiritual como moral en nosotros que nos va a conducir a hacer todas estas cosas para la gloria de Dios. ¿Sí? Esto es algo con lo que empezamos, con nuestra relación con el gobierno. Pero viene entonces la segunda parte del verso 2, que es algo que también necesitamos hacer nosotros. Tenemos la necesidad de ser buenos vecinos, buenos conciudadanos.
No es que estemos hablando de la política del buen vecino, sino que debemos reflejar cada día en el medio ambiente donde estamos lo que somos en Cristo Jesús. Y quienes tienen esa capacidad de análisis más cercana, pues son nuestros vecinos, porque ellos nos van a ver todos los días. No es lo mismo encontrar a alguien esporádicamente que quienes te están escuchando, conocen tus acciones, tu conducta de todo el tiempo, ¿sí? Así que vamos adelante. Hay una serie de palabras que vienen ahí, pero vamos a colocar que el carácter cristiano es la evidencia en el lugar donde laboras, donde realizas tus actividades, en esa enorme relación de la estructura social donde defines tus actividades. Ellos van a observar tu conducta, el análisis de tu vida, tus reacciones, tus palabras, tu conversación. Ellos van a estar analizándola, y eso es precisamente de lo que estamos hablando acerca de el punto del verso número 2. Y esto tiene que ver entonces con, si podemos sumar, o si pudiéramos resumirlo, diríamos que la gentileza, la amabilidad, la cortesía debería ser el punto principal de relación para con los demás. Ser gentiles, ser amables, tener educación, mostrar que hay en nosotros una amplitud para las personas que están a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver, lo que dice el verso 2, con dos aspectos prioritarios. Recuerden, esta carta va dirigida para los creyentes de Creta, dirigida como resultado de la conducta problemática del pueblo griego. Eran enormes en su concepción de la belleza, de la filosofía, pero eran un desastre también en relación con su vida social, con su vida relacional, puesto que no sabían estar bajo autoridad, y su temperamento siempre era impulsivo, agresivo, de tal manera que Tito no tenía un trabajo fácil. Estaba lidiando con creyentes con un alto grado de explosividad, personas bipolares, tripolares, o sea, de todo tipo. Estaba enfrentando una situación crítica. Así que hay dos cosas entonces que estos textos mencionan. La primera tiene que ver con la conversación. ¿Qué no se debe hacer de otras personas? De no hablar mal de las personas. Y en el libro de Santiago encontramos en el capítulo 3 y el verso 5, está hablando prácticamente este capítulo 3 en relación con un pequeño miembro que tenemos todos y cada uno de nosotros, creyentes como no creyentes. Hay un pequeño miembro que tiene un alto grado de explosividad. Es demasiado peligroso ese miembro. Tiene la capacidad de destruir en un instante y no tiene una fuerza, hablando de contraatacar, pero sí tiene la habilidad de poder herir, destruir reputaciones. La lengua. Capítulo 3, verso 5, por favor, si lo tenemos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Wow. Si leyeras prácticamente desde el inicio, casi todo este capítulo está mostrándonos que es difícil gobernar la lengua, pero no imposible. Quiere decir que necesitamos ir aprendiendo a ir guardando poco a poco, si tenemos la habilidad de poder mantener nuestra lengua en el contexto de no hablar mal de nadie, porque después nos volvemos muy comunicativos, o quizás
nos gusta hablar de las cualidades de otros, por no decir de las condiciones de otros, o de un lenguaje inapropiado, que esa es otra condición de la que estamos hablando. Así que primero tiene un contexto de hablar bien, o si no vas a hablar bien, abstenernos de no mencionar nada de otros, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque los griegos tenían esa característica. Pablo dice, no puede ser posible que habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, teniendo un nuevo nacimiento, sigan viviendo de la misma manera. Como los mexicanos. Era necesario hacer un cambio, esa es la razón de esta carta. Pero también dice aquí una palabra que probablemente muchos no tienen. Primero dice que no difamen a nadie. ¿Qué quiere decir la palabra difamar? Hablar mal de alguien, calumniar, decir mal, y eso es crítico, ¿no? Por eso destruye la lengua la reputación de algunas o muchas personas. Pero la otra palabra que dice pendenciero, esa palabra está directamente relacionado con agresividad, con molestia, enojo, como dijeran algunos hoy que he escuchado, que es de poca mecha o algo así. Mecha corta. Mecha corta, para que yo no sé eso. He escuchado algunos, y eso es lo que eran los cretenses. Ellos no podían decirles mi alma porque ya estaban encima de uno. Violentos. Los golpes eran parte de su vida. Recuerden que ellos practicaban mucho las artes de el boxeo. Así que esto era algo que tenían que hacer. Y vamos a ver Proverbios 16:32, por favor, que esa es la otra, de mantenerse bajo control. Recuerden, una persona violenta no es bien vista, no es bien recibida. Es como dijera alguno que se pelea en las reuniones, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, tenemos que aprender que el cristiano, recuerden, no está hablando de los del mundo, le está hablando a la iglesia. Y un cristiano no tiene que pedir dominio propio, ya está dentro de él, potencialmente está ahí. Es aprender a gobernar cada vez sus reacciones hasta ir depurando esa situación y mantener el control. Proverbios 16:32, por favor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en enojarse. ¿Y mejor es qué? Y el que se enseñorea de su espíritu. Y el que toma control de sí mismo, es lo que está diciendo. Que el que toma una ciudad. Tenemos que mantener, porque es nuestra decisión finalmente ir desarrollando esta capacidad. A veces queremos ser muy espirituales y orar, Señor, dame dominio propio, Señor, ayúdame a no ser violento. Es correcta la oración, pero ya está dentro de nosotros ese potencial para ser liberado en la medida en que estemos dispuestos a ejercitarlo. Así que podemos controlar la lengua con la ayuda de Dios, pero tenemos que decidir controlarla. ¿Estamos bien? No hablar, que no calumnien a nadie. Y la segunda, que sean pacíficos. Pero también dice que tengan mansedumbre para con todos. Eso es porque los cretenses, cualquier comentario, cualquier posición distinta a las suyas, colocaba una pelea en la puerta. Eran violentos por naturaleza. Aún como creyentes explosivos, como algunos que conocemos, cuando deberían tener mansedumbre. Ahora necesitamos hacer un énfasis aquí. La humildad, que es lo que dice mansedumbre,
la humildad no significa debilidad, no significa carácter, falta de carácter. La humildad no implica ser cobarde. Por el contrario, la humildad es un poder bajo control. Eso significa cuando eres humilde. Es mantener bajo control el poder que está ahí en cualquier momento por explotar. Tú tienes el control. Con la ayuda de Dios lo gobiernas. Por eso decía el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, que el más humilde era Moisés. Pero eso no significaba que no explotara, ¿estamos de acuerdo? Pero era humilde. Y es algo que necesitamos aprender, es lo que está enseñando esta carta. Que necesitamos ser humildes, rehusarnos para no entrar en conflicto. ¿Sí? ¿Para quiénes? Dice, para con todas las personas. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sí. Porque luego al rato, ay, el pastor dijo, no. La Biblia, ese es el punto que nos enseña cómo debe ser nuestra conducta ante la relación con las demás personas. Eso es lo que nos está enseñando. Y Tito tiene esa característica muy similar con Timoteo. Pero finalmente vamos a encontrar a Pedro también manteniendo esa postura en relación con la autoridad, con temer a Dios, honrar al rey. O sea, esto es algo que necesitamos recordar una y otra vez. Somos llamados a orar, a interceder por nuestras autoridades. ¿Cuál es el propósito? Para que podamos vivir en quietud, en tranquilidad y en un ambiente de prosperidad, para que podamos desarrollar nuestra vida con libertad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Nuestra responsabilidad es orar por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este o del lugar donde estemos. Bien. Vamos adelante entonces. Pablo menciona algo que nos sorprende acerca de la conducta. Y en el verso 3 dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está mencionando lo que fuimos. Y es que eso es algo muy importante. A veces nosotros olvidamos dónde estábamos antes de conocer al Señor, cómo vivíamos, dónde nos encontró el Señor y cuáles eran nuestras inclinaciones y circunstancias. Y cuando olvidamos esa etapa, somos más propensos a volver a repetir ese mismo patrón de conducta. Porque creemos que tenemos el control sobre todo, y si nos descuidamos, sin orar, sin la llenura del Espíritu Santo, sin asistir a la iglesia, sin buscar a Dios, ¿tú crees que la antigua naturaleza no va a resurgir? Por ejemplo, a mí me sorprende que algunos jóvenes asisten a la iglesia y posteriormente en su trabajo o en la universidad conocen una chica que no es cristiana y se enamoran. Y la chica está asombrada de encontrar a un hombre sin vicios, a un hombre responsable, a un hombre con un alto grado de compromiso, de buenos principios, con una moral elevada, y lo presenta con su familia y todos le dicen: este es el hombre de tu vida, este es el hombre que tú estabas esperando, el que tú requerías, cásate con él. Y finalmente este muchacho se casa, y como nunca evidenció que sus prioridades
representaban su conducta. Y cuando van alejándose de sus prioridades, de sus convicciones, desisten de asistir a la iglesia y empiezan a vivir de acuerdo a lo que ellos ya creían haber tenido el control total. Al paso de poco tiempo, emerge esa antigua naturaleza tomando el control y empiezan los problemas que nunca pensaron que iban a ocurrir, porque la chica nunca supo que este hombre, sus características o sus cualidades especiales eran el resultado de su relación, de su comunión con Dios, de la llenura del Espíritu Santo, y de esa manera era el momento para continuar adelante. Pero cuando se sustraen de este ámbito, la antigua naturaleza empieza a cobrar la factura. ¿Sí? Por eso, Pablo también está mencionando esta condición al respecto. Y es que a veces nosotros medimos el pecado por las condiciones externas, de cuánto es, cómo es, o simplemente a veces, pues yo no soy tan malo, internamente no le deseo mal a nadie, pero no es así. Tenemos que darnos cuenta que Pablo precisamente nunca olvidó lo que un día fue. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, en el capítulo 15, verso 15, y vamos a encontrarnos que Pablo se identifica al recordar precisamente cuál fue su postura en relación al pasado. Deuteronomio 15:15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Te acordarás de que fuiste esclavo, es lo que estaba diciendo. No es que nosotros debamos vivir en el pasado, pero sí debemos mantener muy presente lo que fuimos en el pasado, la manera en que vivíamos. Pablo está diciendo que él era un hombre ciego en el conocimiento de la palabra de Dios, un hombre que persiguió a la iglesia, pero era un celo carente de la revelación del conocimiento de Dios. Por eso debemos una y otra vez recordar que lo que fuimos y de dónde el Señor nos rescató. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Okidoki. Así que entonces Pablo empieza a colocar algunas palabras que están ahí, y eso es donde quiero compartirte. Esta serie de palabras o de descripciones no es nuevo. Pablo lo había realizado ya en diferentes congregaciones para enumerar precisamente lo que un día los que hoy somos creyentes experimentamos o fuimos. Y te vas a sorprender acerca también de la iglesia de Corinto, que era parte de la cultura de los cretenses. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, por favor. ¿6? 6 al 11. 6, 9 al 11, o sea, capítulo 6. Capítulo 6, versos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está tocando prácticamente las mismas características que está hablando aquí a Tito, porque era el mismo contexto de la cultura griega. Y es increíble, pero estamos dándonos cuenta que algunos que habían tenido un pasado inmoral, Dios rescata a aquel que está dispuesto a reconocer su error, a reconocer su pecado, y sin importar cuán profundo había caído,
el Señor es poderoso para hacer vidas nuevas. La iglesia de Corinto era muy significativa porque su cultura de una ilimitada actividad en cualquier esfera no era mal visto, pero los abusos y su conducta estaban en crisis. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Sí? Por eso los creyentes somos llamados a vivir en esa condición de vida nueva. Todos los que formamos la iglesia de una u otra manera vivimos lejos de Dios, antes de conocerle. Y aun cuando algunos puedan decir es que yo no era tan malo, el pecado sigue siendo el punto focal. Todos le fallamos a Dios de alguna u otra manera. Y los creyentes necesitamos seguir adelante. ¿Comentarios? ¿Sí? Dice aquí entonces que nosotros necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia hizo cambios radicales en nuestra vida. Porque nosotros le habíamos fallado a Dios y también nuestra conducta le había fallado a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Sí? Bien. Hay algo aquí que es importante acerca de aborreciendo y bueno, primero dice acerca de viviendo en deleites. No, esta es una metáfora acerca de la esclavitud, donde algunos vivían a expensas o eran sujetos de sus acciones por estar bajo la autoridad de a quien ellos le habían dado esa autoridad. Y dice Pablo que antes había esa situación esclavizante como resultado de haber vivido para los deleites, para los placeres. Y solamente cuando alguien es liberado de esa esclavitud puede dar el valor real de lo que significa no estar sujeto a ninguna circunstancia de esa naturaleza. Yo conozco algunos hermanos que vivieron presos bajo alcoholismo, drogadicción, juego, diferentes tipos de esclavitud, y cuando el Señor los libró, hoy pueden decir: nunca pude lograr salir de esa prisión. Hice esfuerzos, traté por todos los medios, pero jamás logré. Antes me hundía más, pero cuando llegó el Señor, las cadenas fueron rotas, salí a la libertad y hoy puedo decir que el Señor me hizo libre. Solo cuando eres verdaderamente libre puedes valorar todas estas condiciones y decir: gracias, Señor, por hacer esta gran bendición. ¿Sí? ¿Comentarios? Ahora recuerden, cuando está hablando aquí, hablando de esta esclavitud, hay algunas cosas que son lícitas, pero que en ocasiones también se convierten en una gran prisión. Por ejemplo, trabajar es bueno, pero cuando eres trabajólico, por tratar de alcanzar una posición, por tratar de tener una adquisición de mayores bienes inmuebles, tu vida empieza entonces a ir hacia una esclavitud y se vuelven esclavos también de esta situación. Pues tenemos que tener este punto. ¿Comentarios? Para ustedes que están a través de las redes sociales, si hay alguna aportación, estaremos atentos para hacerlo. ¿Aquí estamos bien?
Sí. Bien, dice el verso 3 todavía, dice, viviendo en malicia y envidia. Esto precisamente habla acerca de la conducta que antisocialmente se enfatiza. Qué tremendo, ¿no? Viviendo en malicia y envidia. Wow. Es por decir, nunca las personas están contentas con lo que tienen. Siempre van a querer tener lo de otros. Y lo que está diciendo Pablo, para que los cristianos en Creta pudieran decir, gracias Señor por lo que me has dado. Gracias por lo que tú has provisto para mi vida. Estoy contento con lo que hoy tengo. Recuerden, está escribiendo a los cristianos. Y pareciera aquí que le está escribiendo a los de afuera, ¿verdad? Pero está hablando de esto. Pero también era acerca de malicia, es acerca de la predisposición a la maldad que tenían los creyentes cretenses. Dispuestos a todo lo que fuera. Pero al final, solo la revelación, la llenura del Espíritu Santo pudiera propiciar estos cambios. Ahora sí que entonces, dice aquí, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está diciendo acerca de odiando y odiándonos. Dice Adrián, el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Gracias, Adrián. Es verdad, siempre, por lo general, tratamos de ver hacia otro lado y creer que eso es mejor que lo que nosotros tenemos. Siempre envidiando, siempre deseando lo de otros. Por eso en otra escritura, gracias Adrián, el apóstol Pablo menciona que debemos aprender el secreto de la vida, a contentarnos con lo que tenemos el día de hoy. No está diciendo que debemos ser conformistas. Dios no es Dios de conformistas. Pero debemos aprender el secreto. El día de hoy estar agradecidos con lo que Él nos dio. Eso es muy importante. La hermana Rosario también nos saludó, entonces contesta. ¿Quién más? Bueno, un comentario, algo adicional. Por lo tanto, esto de odiar y odiándose es una realidad de la rapidez como se puede multiplicar el rechazo, el odio en una sociedad donde estamos. Fíjate, odiando y siendo wow, eso es impactante y pareciera que es la noticia el día de hoy. Pareciera que estamos hablando de nuestra ciudad. Esto es una continua evidencia donde tú vas. Una gran mayoría de personas está odiando a todos. Una gran mayoría odia hasta su propia vida. Odia donde trabaja. Odia donde vive. Odia a sus vecinos. Dices, ¿cómo? Envidiando lo que tienen sus vecinos, pero no quiere pagar el precio de lo que, como sus vecinos obtuvieron lo que tienen. ¿Sí? Comentarios. Recuerden, el tiempo es rápido. Saludos a los hermanos que nos están viendo. La hermana Rosario. Como la hermana Rosario, saludos, que está ahí. De igual manera, sus comentarios son bienvenidos. Escuchamos los comentarios. Ya no. Bueno, todos. Ok, mientras se decide, en los versos 4 al 7, Pablo tiene un subtema acerca de la gracia. Y cuán importante que nosotros de igual manera le demos
la importancia a la gracia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este punto el Señor nos lleva en relación con aquel oscuro antecedente de nuestra vida, para mostrar ahora una luz que brilla intensamente como resultado de ese maravilloso amor que en la cruz del Calvario se hizo presente. Por eso, cuando a veces mencionamos reiteradamente el verso de porque de tal manera amó Dios al mundo, y es verdad, inmerecedores de un amor. Al Señor le dolió nuestra condición, que fue capaz de dejar su trono por venir a buscar y a salvarlo a los que nos habíamos perdido. Pero nos amó no para dejarnos vivir de igual manera, sino porque estábamos presos, estábamos esclavos, y vino a traer con su amor la libertad para que viviéramos por Él y para Él. Un cambio radical en nuestra vida. Así que hay dos cosas que necesito compartirte brevemente acerca de la bondad de Dios y su amor para con nosotros. La primera, hablando de la palabra bondad, es lo que Dios habla acerca de benignidad. Vamos a hablar 2 Corintios 6:6, por favor. Esta palabra es descriptiva en relación con la benignidad, con la bondad de nuestro Dios. 2 Corintios 6:6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En otras palabras, ese gran amor de Dios fue precisamente por su carácter, por considerar nuestras circunstancias. Pero la otra parte que necesito enfatizarte es donde dice, y su amor para con los hombres. Esta palabra amor aquí no habla del amor ágape. Esa es una palabra distinta que tiene que ver directamente con el amor por las personas y su necesidad. Esta palabra es la que hoy conocemos como filantropía. Y la gran cantidad de personas cuando hablan de un filántropo consideran que es alguien que solo da, que sus recursos financieros, no. Esto tiene que ver con la necesidad profunda de las personas y hacer algo para aliviar su condición actual. Eso es algo impactante, porque cuando Dios lo hizo, Dios lo hace precisamente por el alto grado de condiciones críticas donde vivíamos, y ese amor lo llevó. Esa palabra tú lo vas a encontrar y es la filantropía o filantropía, como tú quieras colocarla. Así que en Hechos 28:2 vamos a encontrar parte de esto acerca del cuidado, del interés del género humano. Hechos 28:2, por favor. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esto es lo que hacen. Esta es la palabra filantropía, acerca de tener cuidado, de apoyar, de sustentar, de desprenderte de algo por ver a quienes están pasando tiempos críticos y de esa manera proveerles lo que tú tienes como un recurso para superar la situación donde están. Así que recuerda esta palabra que tenemos aquí en el verso 4, amor no es ágape, es la palabra que describe precisamente cómo ese cuidado por el género humano. ¿Sí? Y vamos a seguir adelante y considerar que entonces la iglesia de Creta, recuerden, tenía algunas posturas en relación con guardar la ley mosaica. Una
actividad de hacer para merecer, es decir, hacer cosas para ganar el favor de Dios. Y es donde es incompatible con la gracia. Nosotros no podemos adquirir el favor de Dios a través de hacer algo para obtener el favor de Dios. No podemos nosotros ganar nuestra propia salvación por incluso dar nuestra propia vida. No la podemos obtener. Por eso es que Pablo está una vez más reiterando para que Tito exponga, instruya y exhorte a los creyentes para que se percaten que no han sido salvos ni serán salvos jamás por algún código de conducta, sino por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Excelente. Y para concluir, ya que no tuvimos muchos actuando hoy, dice, por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La renovación señala el proceso que el Espíritu Santo está realizando en nosotros, día tras día. Y es precisamente lo que Él puede hacer. Fíjense bien, no está hablando de restauración, Son dos palabras distintas. Regeneración. A veces nosotros queremos restaurar partes. No, es una renovación, es decir, una transformación total, es algo nuevo. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo no hace un cambio de piezas, es una renovación total, es una transformación de corazón, mente, inclinaciones, absolutamente todo, porque es una nueva criatura. Y esto es lo que hoy en el Señor nosotros tenemos, ¿sí? Él nos salvó por amor a nosotros. Así que los medios de salvación aquí ya los tenemos. El lavar nuestra vida, la expresión más preciosa que el Señor nos ha dado. En 1 Corintios 6:11 vamos a concluir con esto. Ahora que el Señor ha hecho ese cambio en nosotros, somos llamados a vivir a una esfera más alta de servicio, de entrega, de conducta, y somos llamados día con día a ser una influencia efectiva para bien en las personas a nuestro alrededor. Somos la Biblia que las personas van a leer. Somos el reflejo del carácter del Señor sobre la faz de la tierra. 1 Corintios 6:11, por favor. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo fue el agente de transformación y habla de dos aspectos: lo que fuimos o lo que éramos y lo que hoy somos. Y debemos nosotros mantenernos dentro de ese rango de lo que hoy somos e ir creciendo, ir tratando de ir subiendo, adquiriendo cada vez más esa comunión con Dios, para que esta carne no tenga más autoridad, más espacios donde pueda penetrar para tratar de ganar un lugar del cual ya nada le pertenece. Nosotros tenemos ahora una meta que alcanzar, una meta por lograr, y es cada día vivir como el Señor lo espera. ¿Comentarios? Para concluir nuestra clase. Así que hoy llegamos al final. Si algunos de ustedes necesitan el estudio o los estudios pasados, por favor pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto les enviaremos todo el material disponible, y así tendrán todas las clases, aunque sería grato que pudieran estar como hoy de una manera presencial o virtual, y así las dudas, las preguntas pudieran de esa manera ser solventadas
en el tema que tratamos. Concluimos la clase de hoy y vamos a dar gracias, vamos a orar, agradeciendo a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Te agradecemos tus bondades, tus misericordias y una vez más necesitados de tu Espíritu Santo para continuar adelante. Estamos conscientes que sin ti nada lograríamos. Estaríamos a merced de nosotros mismos y de las circunstancias, pero en ti somos más que vencedores. Prepáranos para ser útiles en tus planes y propósitos. Queremos formar parte de ese equipo de colaboradores para continuar sirviéndote, Señor. Ayúdanos, porque es la única manera de caminar contigo, bajo tu elección y bajo tu llenura, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.